La bulliciosa joyería brillaba con el destello de los diamantes y el oro. Una sala de exposición llena del brillo del lujo bajo luces brillantes. La atmósfera estaba tranquila con los clientes mirando en silencio. Sus conversaciones silenciosas se mezclaban con la suave música de fondo entre los clientes. Julia Anderson, una mujer negra equilibrada de unos 30 años que estaba visiblemente embarazada. Su mano descansaba ligeramente sobre su vientre redondeado, una sonrisa serena en su rostro mientras deambulaba por la tienda. Hoy estaba comprando un regalo especial, una elegante pieza de joyería para el próximo cumpleaños importante de su amiga cercana, vestida con un vestido suelto de color pastel que complementaba su cálido tono de piel. Julia se movió con gracia, sus ojos escaneando las piezas brillantes en exhibición. Tomó un delicado collar de diamantes admirando su intrincado diseño, imaginando mentalmente lo feliz que estaría su amiga al recibirlo. Comprar este regalo fue un alegre eximio para Julia, un descanso de su vida ocupada y la anticipación de convertirse en madre pronto. Pero a pesar del entorno tranquilo, siempre había una tensión persistente en espacios como este, ya que una mujer negra, Julia, estaba dolorosamente consciente de los juicios tácitos que la seguían en tiendas de lujo como esta. Lo había sentido antes, las escaleras sutiles pero inconfundibles, las miradas cautelosas del personal y la sensación de que no pertenecía. No era algo nuevo y no siempre era evidente, pero podía sentirlo de todos modos. No dejó que la afectara hoy. Tenía todo el derecho de estar aquí como cualquier otro cliente. Su confianza la llevó a través de los pasillos mientras se concentraba en seleccionar el regalo perfecto, decidida a no dejar que nada perturbara su paz. Mientras tanto, un hombre sospechoso entró en la tienda, sus ojos recorriendo la habitación con movimientos calculados. Estaba bien vestido, con ropa de aspecto caro que sugería que pertenecía a este entorno de alta gama, pero algo en él parecía extraño. Se movía rápidamente, escaneando las vitrinas con una intensidad que no coincidía con los compradores casuales que lo rodeaban. No estaba aquí para comprar nada. Tenía algo mucho más siniestro en mente. La mirada del hombre se fijó en una pulsera de diamantes, una pieza tan lujosa que brillaba incluso bajo las luces brillantes de la tienda. Su precio estaba mucho más allá del alcance de la mayoría de sus dedos. Se estremeció de anticipación mientras miraba a su alrededor asegurándose de que nadie lo estuviera mirando demasiado de cerca. El personal estaba ocupado ayudando a otros clientes y las cámaras de seguridad estaban ubicadas de una manera que pensó que podría evadirlas. Vio su oportunidad, pero con un movimiento rápido y practicado. El hombre deslizó el brazalete de diamantes en el bolsillo de su abrigo. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Miró a su alrededor nuevamente, pero nadie pareció notarlo. Sintió una oleada de adrenalina. Decidió que necesitaba cubrir sus huellas. Fue entonces cuando vio a Julia, que todavía estaba de pie cerca de las vitrinas de joyas. Ahora estaba considerando un par de aretes a juego para el collar. Era el objetivo perfecto sin pensarlo dos veces. El hombre se acercó a Julia. Sus ojos la escanearon mientras deslizaba cuidadosamente el brazalete de su bolsillo en su bolsa de compras. Lo hizo tan rápido y tan discretamente que Julia no se dio cuenta en absoluto para cualquiera que lo estuviera viendo. Parecería un accidente o un error, pero el hombre sabía exactamente lo que estaba haciendo. Julia asumiría la culpa por su crimen en ese momento. El oficial Jackson Stevens llegó a la joyería en respuesta a un informe de robo. Jackson, un policía blanco alto de mediana edad, el oficial, con una expresión endurecida, había estado con la fuerza durante años. Sus prejuicios raciales ocultos a menudo influían en su juicio de maneras sutiles, pero poderosas. Cuando entró en la tienda, sus ojos se posaron inmediatamente en Julia. Su raza y apariencia la hicieron destacar para él, y en su mente ella encajaba en el perfil de un sospechoso potencial, sin reunir todos los hechos o interrogar al personal. Jackson se concentró en Julia, convencido de que ella era la culpable, el verdadero ladrón. El hombre que había cometido el crimen ya se había escabullido fuera de la vista, mezclándose con la multitud y saliendo de la tienda sin ser notado. Jackson, consciente de las acciones del verdadero ladrón, se acercó a Julia con un tono ya severo y acusador. «Mamá, necesito que te hagas a un lado», dijo, su voz cortando la calma de la tienda. Julia la miró sorprendida, sin saber por qué la estaban abordando con tanta dureza. No había hecho nada malo. «¿Qué pasa?», preguntó con voz firme pero confundida. «Necesito revisar tu bolso», exigió Jackson. Julia, insegura de lo que estaba pasando, pero segura de que no tenía nada que ocultar, obedeció. Le entregó su bolsa de compras al oficial, todavía desconcertada por la situación. Jackson rebuscó entre sus pertenencias y en unos momentos su mano sacó el brazalete de diamantes que había sido plantado allí.
Su expresión se endureció y sin dudarlo se volvió hacia Julia con los ojos llenos de acusación. «Así que pensaste que podría salirte con la tuya», dijo con frialdad, sosteniendo el brazalete para que todos en la tienda lo vieran. Mi corazón se hundió. Miró el brazalete. Su mente acelerada. Nunca lo había visto antes. ¿Cómo había terminado en su bolso? «No robé nada», protestó. Su voz temblaba mientras trataba de darle sentido a lo que estaba sucediendo. «No sé cómo llegó eso allí». Pero Jackson no estaba escuchando. Ya había tomado una decisión en sus ojos. Julia era culpable y no había nada que pudiera decirle. Cambio que comenzó a escalar la situación hablando más alto para que todos alrededor pudieran escuchar. «No puedes engañarme, Elesne. He visto eso demasiadas veces. Ustedes creen que pueden entrar aquí y tomar lo que quieran». La cara de Julia se sonrojó por la sorpresa y la humillación cuando las palabras del oficial la golpearon como una bofetada a los otros clientes en la tienda. Comenzaron a murmurar. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar la escena que se desarrollaba. Julia miró a su alrededor esperando que alguien hablara por ella, pero nadie lo hizo. Estaba sola en este momento y temerosa comenzó a colarse a pesar de su creciente angustia. Julia se mantuvo firme. «Te estoy diciendo la verdad», dijo firmemente, aunque su voz vaciló con la intensidad del momento. «No robé nada, nunca había visto esa pulsera antes», pero a Jackson no le interesaba la verdad. Su mente estaba nublada por sus suposiciones y en sus ojos Julia era solo otra ladrona atrapada con las manos en la masa. «Ya veremos». «Sobre eso», dijo agarrándola del brazo con un agarre firme. Julia hizo una mueca cuando la jaló hacia la puerta. «Vienes conmigo». La joyería, que alguna vez fue un tranquilo refugio para compradores, ahora se había convertido en un escenario de creciente tensión. Julia Anderson, que todavía se tambaleaba por la conmoción de haber sido falsamente acusada, luchaba por darle sentido a lo que estaba sucediendo. Su corazón se aceleró mientras miraba el brazalete de diamantes en la mano del oficial Jackson Stevens, un brazalete que nunca había tocado y mucho menos intentado robar a pesar de su protesta. El oficial Stevens permaneció impasible, sus ojos fríos y acusadores mientras apretaba su agarre en su brazo. «Te dije que no lo robé», repitió Julia, su voz firme a pesar del miedo que crecía dentro de ella. Su otra mano se movió instintivamente hacia su vientre embarazado, un gesto subconsciente para proteger la vida que crecía dentro de ella. El manejo brusco del oficial la hizo aún más consciente de su estado vulnerable, pero sabía que tenía que mantener la calma por el bien de su hijo no nacido. «Eso es lo que todos dicen». El oficial Stevens respondió con desdén. Su voz estaba mezclada con condescendencia. Ya estaba decidido. Esta no era una mujer inocente falsamente acusada. Solo era otro criminal tratando de salir de los problemas con palabras. No puede salir de los problemas mintiendo. Esta Julia sintió una oleada de ira alzaba junto con su miedo. No podía creer lo que estaba pasando. ¿Cómo podía este hombre, este oficial de la ley, hacer juicios tan duros sin siquiera molestarse en escuchar? Pero sabía que discutir no le ayudaría. Ahora necesitaba pensar con claridad. «Y calma, necesito que me escuches», Julia dijo firmemente, su voz con un peso de determinación. «Esa pulsera no es mía, no sé cómo llegó a mi bolso, pero no la cogí». Stevens levantó una ceja claramente poco impresionado. «¿Esperas que crea que se burló? ¿Crees que no he visto esto antes? Entras en una tienda como esta, ves algo caro y crees que nadie se dará cuenta si lo metes en tu bolso, pero adivina que noté». Sus palabras goteaban con una satisfacción petulante como si hubiera resuelto algún gran misterio. Julia sintió que sus manos temblaban ligeramente, pero se obligó a mantener la compostura. Este era su peor miedo. Se dio cuenta de que la veía no por quien era, sino por el estereotipo que la sociedad había puesto sobre ella. «Así que no sabes nada sobre mí», dijo en voz baja, mirando fijamente al oficial. «Estás equivocado». Pero Stevens no estaba escuchando. Su prejuicio ya había nublado su juicio y no estaba dispuesto a admitir ninguna culpa. En lugar de eso, tiró de su brazo de nuevo, esta vez con más fuerza, y le hizo un gesto para que saliera. Dijo bruscamente: «Déjame ir. Resolveremos esto en la estación». El corazón de Julia dio un vuelco. La realidad de la situación la golpeó con toda su fuerza. Estaba a punto de ser arrestada por un crimen que no cometió. Miró alrededor de la tienda esperando algún tipo de intervención. Los otros clientes habían quedado en silencio mirando con los ojos muy abiertos, pero ninguno de ellos dio un paso adelante para hablar en su nombre. Algunos de ellos incluso habían comenzado a grabar el incidente en sus teléfonos, pero ninguno ofreció ayuda real. «Por favor, detente», dijo Julia con la voz quebrada ligeramente. El oficial Stevens continuó tirando de ella hacia la puerta. «Estoy embarazada. No puedes tratarme así». Estaba empezando a entrar en pánico ahora. La presión en su abdomen de su trato brusco se estaba volviendo insoportable y sus piernas se sentían temblorosas debajo de ella. «No me importa», murmuró Stevens en voz baja. «Si no querías meterte en problemas, no debiste haber robado». Estaba demasiado absorto en su propia narrativa como para siquiera
Considerá la posibilidad de que estuviera equivocado. Afuera la acera estaba llena de transeúntes. Mientras Stevens arrastraba a Julia al aire libre, un pequeño grupo de personas comenzó a reunirse. Atraídos por la conmoción, Tulia podía escuchar los susurros y ver las miradas. Algunos la miraban con simpatía, pero otros observaban con juicio en sus ojos. Sus expresiones reflejaban las suposiciones de Steven. En ese momento, Julia se sintió completamente indefensa. Siempre había sido consciente del potencial de sesgo racial en su vida cotidiana, pero nunca imaginó que estaría en esta situación, embarazada, humillada y acusada injustamente de robo, ya que tenía que hacer algo para detener esto antes de que se intensificara aún más. «Y quiero hablar con el gerente», dijo Julia. Su voz elevó con una urgencia recién descubierta. «Esto es un error. El gerente puede aclarar esto». Trató de apartarse del agarre de Steven, desesperada por la mayoría de los casos. Antes pensó peor, pero Stevens no lo estaba. «No tendrás mucho tiempo para hablar. Cuando lleguemos a la estación», ladró. Ignorando su petición, sacó sus esposas el tintineo metálico, enviando una ola de pavor a través del cuerpo de Julia. «Manos detrás de tu espalda». «No», Julia gritó instintivamente, cubriendo su vientre con ambas manos. «No puedes hacer esto». Estaba temblando. Ahora el miedo por su bebé superaba cualquier otra emoción. «Estoy embarazada. No puedes esposarme». «Sí», pero a Stevens no le importaba. En su mente ella era una criminal y los criminales no reciben un trato especial. «Te dije que pusieras tus manos detrás de tu espalda», repitió, su tono cada vez más amenazante. La mente de Julia corrió. Necesitaba calmar la situación, pero se estaba quedando sin opciones. Lágrimas de frustración brotaron de sus ojos, y sintió el calor de la humillación quemando sus mejillas. ¿Cómo había esta espiral tan rápido? Hace solo unos momentos había estado comprando pacíficamente, y ahora estaba a punto de ser llevada esposada. La multitud a su alrededor se hizo más grande. Más teléfonos levantados para grabarla. El corazón de Julia latía con fuerza en su pecho, pero sabía que una vez que le pusieran esas esposas no habría vuelta atrás. El informe policial llamó la atención sobre las interminables preguntas sobre cómo pudo haber sucedido esto. Su vida estaba a punto de dar un vuelco. De repente, una voz atravesó la atmósfera de la tienda. «Esperen». Era la gerente de la tienda, una mujer de mediana edad que finalmente había salido a investigar la conmoción. «Pensé, ¿qué está pasando aquí?», preguntó con el ceño fruncido por la preocupación mientras miraba entre Julia y el oficial Stevens. Julia dio un suspiro de alivio. Finalmente alguien con autoridad. «No robé nada», Julia dijo rápidamente. Su voz temblaba, pero era firme. «Esto es un malentendido. Me han acusado falsamente». El gerente parecía confundido al mirar el brazalete en la mano de Steven. «La han acusado de robo», Steven dijo rotundamente, su agarre todavía fuerte en el brazo de Julia. «Encontré la pulsera robada en su bolso». Los ojos del gerente se abrieron. «Eso es imposible», dijo sacudiendo la cabeza. «La conozco. Es una clienta habitual. No es el tipo que roba». Julia sintió una oleada de esperanza. «Por favor», dijo con la voz quebrada. «No la tomé. No sé cómo llegó a mi bolso». Stevens frunció el ceño, claramente irritado por la intervención del gerente. «La evidencia habla por sí sola», dijo bruscamente. «Terminamos aquí», pero el gerente no estaba convencido. «No», dijo firmemente. «Estás cometiendo un error. Deberías revisar las imágenes de seguridad antes de hacer cualquier arresto». La sugerencia quedó en el aire por un momento. Stevens vaciló. Su arrogancia vaciló levemente. Julia pudo ver la duda parpadear en sus ojos, pero su orgullo no le permitió admitir que podría estar equivocado. «Bien», murmuró con los dientes apretados, «pero más vale que esto no sea una pérdida de tiempo». El corazón de Julia se aceleró mientras observaba al gerente guiar a Stevens hacia la oficina trasera para revisar las imágenes de seguridad por primera vez desde que comenzó la terrible experiencia. Sintió un rayo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, la verdad lo haría. Saldría a la luz y esta pesadilla finalmente terminaría. Pero incluso cuando desaparecieron en la oficina, Julia sabía que la pelea estaba lejos de terminar. Todavía estaba de pie en la acera, esposada, humillada y con dolor, y en el fondo sabía que incluso si las imágenes limpiaban su nombre, el daño ya estaba hecho. La joyería era una escena de absoluta confusión. Su aire habitual de calma y lujo, destrozada por la creciente confrontación entre el oficial Jackson Stevens y Julia Anderson. Julia, una mujer negra embarazada, estaba de rodillas siendo maltratada bruscamente por Stevens. Su rostro era una máscara de conmoción e incredulidad a su alrededor. Los otros clientes de la tienda observaban en silencio atónito, algunos grabando el incidente en sus teléfonos, otros intercambiando miradas inquietas. La tensión en el aire era espesa, una mezcla incómoda de curiosidad, miedo y juicio silencioso.
Julia había venido a la tienda para comprar un regalo para un amigo cercano, no para ser acusada de robo. No había hecho nada malo y, sin embargo, aquí estaba esposada, siendo tratada como una criminal común. Su vientre hinchado por la vida era un recordatorio constante de la responsabilidad que tenía no solo por ella misma, sino por su hijo no nacido y sin embargo, el oficial Esteban parecía no importarle nada su condición. Su enfoque estaba en una cosa y solo una cosa: hacer un arresto. No robó nada. Julia jadeó. Su voz temblaba de miedo y confusión. Fusión. Por favor, revise las cámaras. Verá que no hice nada. Trató de sonar tranquila, pero el pánico creciente en su pecho hizo que sus palabras salieran en ráfagas cortas y sin aliento. Pero Stevens no estaba escuchando. Agarró su brazo con fuerza. Sus dedos se hundieron en su piel mientras la levantaba. La multitud de espectadores crecía. La gente se reunía en la entrada de la tienda. Algunos salieron para ver mejor lo que estaba sucediendo. Los teléfonos apuntaban en su dirección y grababan cada humillante segundo de su arresto. Julia podía sentir el peso de sus escaleras críticas y la humillación era casi demasiado para soportar. «Levántate». Stevens ladró. Su voz estaba llena de impaciencia y enojo. «Vienes conmigo». Julia tropezó cuando la levantó. Sus piernas estaban inestables debajo de ella. Su cuerpo todavía se tambaleaba por la fuerza repentina y no podía encontrar el equilibrio. Trató de ponerse de pie, pero la presión en su abdomen lo hizo difícil. Sus manos se movieron instintivamente hacia su vientre como si tratara de proteger a su hijo, no nacido de la dureza de la situación. «Por favor, ten cuidado». Julia rogó con voz tensa. «Estoy embarazada. Me estás lastimando». Steven se burló poniendo los ojos en blanco. «¿Crees que eso me va a detener?» Se burló. «Estar embarazada no te hace estar por encima de la ley». Apretó su agarre en su brazo arrastrándola hacia la salida de la tienda con poca consideración por su favor. El corazón de Julia se aceleró. No podía creer lo que estaba pasando. ¿Cómo podía este oficial ser tan ciego a la verdad? ¿Cómo podía tratarla así? Sabiendo que estaba embarazada y no había hecho nada malo. Su mente corrió a través de posibles explicaciones, pero ninguna de ellas tenía sentido. Ella no era una criminal. Solo era una mujer que intentaba comprar un regalo, pero en los ojos de Steven, ella era culpable mientras se dirigían hacia la salida. Julia miró a su alrededor frenéticamente, esperando que alguien se adelantara y la ayudara. Sus ojos se dirigieron al gerente de la tienda que estaba detrás del mostrador, con una expresión de asombro en su rostro. «Por favor», Julia gritó con la voz quebrada por la desesperación. «Diles que revisen las cámaras». No robé nada, pero el empaquetador permaneció en silencio. Congelada por la intensidad del momento, parecía desgarrada, insegura de qué hacer, el miedo a involucrarse parecía paralizarla. Sabía que Julia era una clienta habitual. Sabía que no era del tipo que robaba, pero ver a la policía. El miedo a causar más problemas le impidió hablar. Stevens ignoró la súplica de Julia. Su mente ya estaba decidida en sus ojos. Ella era culpable y nada de lo que dijera o hiciera iba a cambiar eso. La empujó hacia la puerta. Su agarre era implacable. Su expresión era dura. El metal de sus esposas se clavó en sus muñecas y la incomodidad en su vientre crecía con cada paso. Cuando llegaron a la puerta, Stevens la abrió con un tirón brusco. Arrastró a Julia hacia afuera. Acera el sol del mediodía estaba caliente cayendo sobre ellos mientras la escena se desarrollaba frente a aún más personas en la concurrida calle. La multitud afuera de la tienda había crecido. Pasacuriosos por la conmoción se habían detenido a mirar sus teléfonos levantados para grabar el espectáculo. El corazón de Tulia latía en su pecho mientras intentaba una vez más explicarse. «No tomé nada, por favor, revisen las cámaras», gritó su voz haciendo eco al aire libre, pero sus palabras fueron ahogadas por el sonido de la calle concurrida, por el murmullo de la multitud y por la propia voz de Steven mientras le gritaba órdenes. Steven la empujó contra el costado de su patrulla, su mano presionando su hombro mientras la obligaba a su cuerpo contra el metal caliente. «Quédate quieta», ordenó su tono frío y autoritario. «No estoy de humor para más de tus excusas». Julia hizo una mueca. Cuando la presión en su cuerpo aumentó, el calor del auto y la tensión de las esposas le dificultaba respirar y podía sentir el peso de todo presionando sobre ella. El dolor en su vientre estaba creciendo, pero trató de empujar dejándolo a un lado. Trató de concentrarse en mantener la calma. La seguridad de su bebé era todo lo que importaba ahora. Stevens comenzó a registrarla, sus manos moviéndose bruscamente sobre su cuerpo buscando otros objetos robados. Sus acciones eran mecánicas, desprovistas de cualquier cuidado o preocupación por el era solo otro arresto de rutina. Julia era solo otro sospechoso. «Por favor,
Deténgase, Julia, susurró su voz apenas audible ahora. No hice nada, pero Stevens no estaba escuchando. Terminó su búsqueda satisfecho de que no había nada más y la empujó al asiento trasero del coche patrulla. Dentro del coche, Julia se desplomó contra el asiento. Su cuerpo temblaba con una mezcla de miedo, ira y dolor. Podía escuchar las voces de la multitud afuera, podía ver sus caras a través de la ventana del coche. Algunos parecían comprensivos, otros indiferentes, pero ninguno de ellos había ayudado. Las lágrimas brotaron de sus ojos y luchó por evitar que se derramaran. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cómo un simple viaje a la tienda se convirtió en esta pesadilla? Ella no había hecho nada malo y sin embargo aquí estaba en la parte trasera de un coche de policía siendo arrestada por un crimen que no cometió. Afuera Steven estaba junto al coche, sus brazos cruzados mientras miraba a la multitud. Su expresión era ilegible, pero había una sensación de satisfacción en la forma en que se comportaba. Había hecho su arresto, había hecho su trabajo. El juicio de la multitud no le molestaba. No importaba si Julia era culpable o inocente. Lo que importaba era que había tomado el control de la situación. Cuando el auto se alejó, la multitud se dispersó lentamente, pero no antes de compartir los videos que habían tomado. La humillación de Julia ahora estaba en el mundo, capturada en innumerables teléfonos listos para ser publicados en línea, compartidos y comentados por extraños que no la conocían. Y la verdad, en la parte trasera del auto, la mente de Julia corría. Sabía que esto no había terminado. Sabía que tenía que mantenerse fuerte, tenía que luchar por ella y por su bebé. Pero en ese momento, mientras la ciudad pasaba fuera de la ventana, se sintió más impotente que nunca antes. De la estación de policía estaba frío y estéril. El aire estaba cargado con el zumbido de las luces fluorescentes del techo cuando el coche patrulla se detuvo en la entrada. Julia Anderson sintió una sensación de hundimiento en el estómago. Le dolían las muñecas por las esposas apretadas. Le dolía el cuerpo por el trato rudo. Pero era el miedo lo que la agobiaba más que cualquier otra cosa. Estaba a punto de ser procesada como una criminal a pesar de no haber hecho nada malo. El oficial Jackson Stevens la sacó bruscamente del coche. Su agarre era tan inflexible como siempre. Julia hizo una mueca de dolor, pero no se resistió, sabiendo que solo empeoraría las cosas. El dolor en su abdomen había estado creciendo constantemente desde la tienda, pero había hecho todo lo posible por ignorarlo, aunque ahora, cuando Stevens la tiró hacia adelante, la incomodidad se estaba volviendo más difícil de reprimir. «Vamos a terminar con esto de una vez», murmuró Stevens en voz baja mientras guiaba a Julia a través de las puertas principales de la estación. Los oficiales que estaban adentro apenas la miraron. Sus expresiones eran indiferentes, algunos incluso divertidos. Por la vista de otro sospechoso siendo traído, Julia mantuvo la cabeza gacha, su corazón latía con fuerza en su pecho. Stevens la guió por un pasillo estrecho y entró en la área de reserva. El proceso era mecánico, como si se hubiera hecho miles de veces antes de que le tomaran las huellas dactilares o información personal registrada, y en ningún momento a nadie parecía importarle que estuviera alegando su inocencia. Su voz se sentía pequeña, perdida entre la fría eficiencia de la estación Celo. «Puedes decir al juez», dijo Stevens, su tono plano y despectivo mientras garabateaba notas en un formulario. «Por ahora vas a la celda de detención». El estómago de Julia se retorció ante las palabras. Una celda de detención. Nunca había estado en una antes, nunca imaginó que la tratarían de esta manera. Sus pensamientos se dirigieron a su bebé, la vida que crecía dentro de ella. Tenía que mantener la calma, tenía que mantener su cuerpo bajo control, pero el estrés y el miedo lo estaban haciendo casi imposible. Stevens terminó su papeleo y se le entregó a otro oficial detrás del escritorio. Estaba seguro de que su mente y nosotros se reconciliaron sobre la culpabilidad de Julia. Para él este era solo otro arresto de rutina, otra casilla para marcar antes del final de su turno. No le importaba la verdad, solo cerrar el caso. Taquera detención. Stevens ordenó ni siquiera mirara. Julia, mientras hablaba, el otro oficial asintió y agarró el brazo de Julia, aunque su toque era notablemente más suave que el de Steven. Julia fue conducida por otro pasillo pegado a filas de celdas cerradas hasta que llegaron al final del pasillo. El oficial abrió una de las celdas e hizo un gesto para que Julia entrara. La celda era pequeña, sus barrotes de metal fríos y hostiles. Julia dudó por un momento, sintiendo una oleada de pánico, pero se obligó a entrar. La puerta se cerró de golpe detrás de ella. El sonido hizo eco en el pequeño espacio. Julia se sentó en el banco duro, sus manos todavía esposadas, y trató de estabilizar su respiración. Su mente se aceleró. ¿Cómo podía estar pasando esto? ¿Cómo todo se había salido tanto de control? El tiempo pasaba lentamente en la celda. Cada minuto se sentía como una hora. Mientras Julia estaba sentada allí, sus pensamientos rebotaban entre el miedo, la ira y la desesperación. El dolor en su abdomen no había desaparecido, había empeorado. Fuertes oleadas de malestar irradiaban a través de su cuerpo y se movió en el banco tratando de encontrar una posición que aliviara la tensión, pero nada la ayudó. Me podía sentir al bebé moverse dentro de ella, y eso solo aumentó su miedo. ¿Y si el estrés de la situación la lastimaba? Las lágrimas de la niña brotaron de sus ojos.
pero parpadeó para apartarlas y se negó a derrumbarse por completo. Tenía que mantenerse fuerte, tenía que superar esto por su hija y por su familia. Mientras tanto, en la oficina principal, el oficial Stevens estaba en su escritorio revisando el papeleo que acababa de completar. Confiaba en que la situación estaba bajo control, que el arresto de Julia sería solo otro caso cerrado en su historial. No lo pensó dos veces. Por favor, no consideró que podría haber otro lado de la historia. Para él, Julia era culpable y ese fue el final, pero no todos en la estación compartían la confianza de Steven. Uno de los otros oficiales, un hombre llamado oficial Paul Reynolds, había visto cómo se desarrollaba el arresto con una creciente sensación de incomodidad. Reynolds había estado en la fuerza el tiempo suficiente para saber cuando algo no se sentía bien y esta situación en particular hizo sonar la alarma. Ver en su mente, Reynolds había visto operar a Stevens antes, había visto lo rápido que era para hacer suposiciones, especialmente cuando se trataba de personas de color. Había mantenido la boca cerrada en el pasado para no causar problemas, pero esta vez se sentía diferente. La situación de Julia parecía incorrecta y estaba goreándolo. Reynolds miró alrededor de la oficina asegurándose de que nadie lo estuviera mirando antes de sacar su teléfono. Había grabado silenciosamente un video del arresto en la tienda. La forma en que Stevens había manejado a Julia. La forma en que ella les había rogado que revisaran las cámaras. Las imágenes mostraban todo. Cómo Julia había insistido en que no había robado nada. Cómo había pedido verificar las imágenes de seguridad y cómo Stevens la había ignorado. Reynolds sabía lo que tenía que hacer. Pero con una mirada rápida para asegurarse de que Stevens no estuviera mirando, Reynolds le envió el video al esposo de Julius, Thomas Anderson, un abogado conocido en la ciudad. Reynolds había oído hablar de él antes. Sabía que tenía reputación de pelear casos de injusticia y si alguien podía ayudar a Julia el mensaje era breve y al punto su esposa acaba de ser arrestada. Esto es lo que pasó. Juntó el video y presionó enviar. Thomas Anderson estaba sentado en su oficina revisando el campo CAS 2 archivos cercanos. Cuando su teléfono vibró al principio lo ignoró pero luego algo lo hizo detenerse. Miró la pantalla y su corazón dio un vuelco cuando vio el mensaje. Abriendo el video, Thomas vio con creciente horror cómo se desarrollaban las imágenes. Allí estaba su esposa Julia en el suelo siendo arrestada por el oficial Stevens. A pesar de sus protestas, vio cómo Stevens la había ignorado, como les había pedido que revisaran las cámaras, como les había suplicado que tuvieran cuidado porque estaba embarazada, y luego vino la peor parte, la forma fría en que Stevens la había empujado al auto como si no fuera más que un objeto. Thomas, la sangre hirvió. Su esposa estaba sentada en una celda de detención en este momento acusada de algo que no hizo mientras Stevens caminaba libremente confiado en que había manejado todo correctamente. Thomas no podía creer lo que estaba viendo, pero sin pensarlo dos veces, Thomas agarró su abrigo y salió corriendo por la puerta. Su mente corría con una mezcla de ira y determinación de que no se iba a quedar sentado y dejar que esto pasara. Iba a la estación y se iba a asegurar de que la llave fuera C, que todos los involucrados supieran exactamente con quién estaban tratando en la estación. Julia todavía estaba sentada en la celda. Su dolor se hacía más intenso. Podía sentir las punzadas agudas en su abdomen y se estaba volviendo más difícil de ignorar. Trató de cambiar de posición, pero cada movimiento parecía empeorar. Su cuerpo la consumía. Algo estaba mal, pero no sabía cómo detenerlo. El miedo por la seguridad de su bebé era abrumador. Pero no había nada que pudiera hacer. Los minutos se arrastraban. Cada uno se sentía como una eternidad. El corazón de Julia se aceleró. Mientras pensaba en su esposo Thomas, si solo supiera lo que estaba sucediendo, lo detendría, sabría cómo solucionar esto. Pero ahora todo lo que podía hacer era esperar, atrapada en las frías e insensibles paredes de la celda de detención fuera de la estación. Thomas estaba en camino. Su mente se centró en una cosa: sacar a Julia de allí y asegurarse de que las personas responsables de esta injusticia enfrentaran las consecuencias. El oficial Paul Stevens estaba empezando a sentir el peso de la situación. Lo que había comenzado como un arresto de rutina ahora se estaba saliendo de control y él podía sentirlo. Julia Anderson se había estado quejando de dolor en su abdomen durante los últimos minutos. Su rostro se estaba volviendo más pálido con cada momento que pasaba. Su respiración era dificultosa y estaba claro que algo estaba mal a pesar de su escepticismo inicial. Paul ya no podía ignorar los signos visibles de que su condición se estaba deteriorando. Julia estaba sentada en el suelo ahora, su espalda contra la pared de la celda de detención, sus piernas dobladas frente a ella mientras trataba de aliviar la presión en su vientre. Gimió suavemente. Su mano descansaba protectoramente sobre su abdomen y Paul podía ver la preocupación.
Grabado en su rostro oficial, por favor, Julia, jadeó entre respiraciones superficiales. Necesito ayuda, algo anda mal con mi bebé. Su voz era débil, pero la urgencia en su tono era inconfundible. Paul se quedó congelado. Por un momento su mente corría. Hasta ahora se había convencido de que Julia estaba exagerando, tratando de manipular la situación para salir del problema, pero mirándola ahora doblado por el dolor estaba claro que esto no era un acto. Si algo le pasaba a ella, las consecuencias serían severas no solo para Julia, sino también para él, murmuró Paul en voz baja, pasándose una mano por el cabello. ¿Y si algo grave estaba pasando? Podía sentir que su control sobre la situación se escapaba, y por primera vez la duda comenzó a apoderarse de su mente. La respiración de Julia se volvió más ráfaga y se inclinó hacia adelante casi como si estuviera a punto de colapsar. Su cuerpo temblaba y Paul podía ver gotas de sudor formándose en su frente. Estaba luchando por mantenerse consciente. Sus ojos revoloteaban mientras luchaba por mantenerlos abiertos. Esto era malo, realmente malo. Paul sabía que si algo le pasaba mientras estaba detenida sería catastrófico, no solo para Julia y su bebé, pero para él personalmente. Habría investigaciones, demandas y su carrera habría terminado. Su corazón se aceleró al darse cuenta del peso de la situación en la que estaba. Derechos. Espera, dijo Paul rápidamente, tratando de mantener cierta apariencia de autoridad aunque su voz delataba su ansiedad. Alcanzó su radio. Sus manos temblaban ligeramente mientras marcaba la llamada. Este es Stevens. Necesitamos asistencia médica en la estación de inmediato. Es una emergencia, dijo que dudó por un momento antes de agregar que la detenida está embarazada y tiene un dolor intenso. Mientras hablaba, Paul no podía quitarse la sensación de que ya había perdido el control. La situación se le estaba escapando de las manos y no estaba seguro de cómo recuperar el equilibrio. Los minutos se sintieron como horas mientras esperaban a que llegaran los paramédicos. La condición de Julia siguió empeorando y los intentos de Paul de asegurarse de que todo estaría bien comenzaban a fallar. Podía ver el miedo en sus ojos, la forma en que su cuerpo se tensaba con cada ola de dolor. De repente, alguien golpeó la puerta del área de detención. Un oficial que había estado trabajando. La recepcionista apareció en la puerta. Su expresión era seria. Llamé a los paramédicos, dijo. Su voz era firme pero preocupada. Ya están en camino. Paul asintió, tratando de ocultar su creciente pánico. Bien, murmuró. Sus ojos se movían rápidamente entre Julia y el oficial, pero la inquietud en la habitación era palpable. Todos podían ver que las cosas estaban empeorando cuando la oficial dio un paso adelante para ver cómo estaba Julia. Paul sintió el peso del momento presionándolo. Había pasado su carrera manteniendo el control, tomando decisiones sin dudarlo, pero ahora, por primera vez, no estaba seguro de qué hacer si la condición de Julia se deterioraba aún más. Sería él. No está bien, dijo el oficial agachándose junto a Julia. Su pulso es débil y está luchando por respirar. Tenemos que llevarla al hospital tan pronto como lleguen los paramédicos. Paul asintió de nuevo. Su garganta estaba seca, la gravedad de la situación se estaba hundiendo y su confianza habitual se estaba desmoronando. Miró a Julia, que ahora estaba tendida en el suelo tratando de encontrar algo de alivio al dolor. Se veía tan frágil y por primera vez, Paul sintió una punzada de culpa. ¿Y si esto era su culpa? ¿Y si el estrés de los arrestados causó esto? El sonido de las sirenas se hizo más fuerte atravesando el tenso silencio en la habitación. Los paramédicos finalmente estaban aquí. Paul sintió una breve sensación de alivio, pero rápidamente fue reemplazada por pavor cuando la realidad de lo que estaba a punto de suceder lo golpeó. Esto estaba fuera de sus manos ahora y el resultado estaba lejos de ser seguro. Los paramédicos llegaron en una ráfaga de movimiento, evaluando rápidamente la condición de Julia mientras se preparaban para transportarla al cabo. Paul se quedó atrás mirando impotente mientras trabajaban tratando de mantener la compostura, pero por dentro estaba entrando en pánico. Su condición es crítica, dijo uno de los paramédicos mirando a Paul y a la oficial femenina. Teníamos que llevarla al hospital. Inmediatamente, si no nos movimos ahora, tanto la madre como el bebé podrían estar en serio peligro. El corazón de Paul se hundió. El peso de esas palabras lo golpeó como un tren de carga. Madre y bebé. Nunca había pensado realmente en lo que eso significaba hasta ahora. Si algo le pasaba a cualquiera de ellos, se volvió hacia los paramédicos. Su voz se quebró ligeramente mientras hablaba. Haz lo que tengas que hacer, solo llévala al hospital. Los paramédicos asintieron, rápidamente asegurando a Julia en una camilla y preparándose para sacarla del área de detención. Paul podía sentir las miradas de los otros oficiales, podía sentir la tensión en el aire, mientras todos se daban cuenta de lo grave que se había vuelto la situación. Mientras llevaban a Julia hacia la salida, Paul siguió detrás. Su mente acelerada había tomado tantas
Decisiones hoy la mayoría de ellas sin pensarlo dos veces, pero ahora las estaba cuestionando, todas pensó si hubiera manejadolas. Cosas de manera diferente. ¿Qué hubiera pasado si la hubiera escuchado desde el principio? Cuando llegaron a la puerta, la oficial que los había estado ayudando llevó a Paul a un lado. Su rostro estaba sombrío y había un indicio de algo más en sus ojos, desaprobación, tal vez incluso disgustado. «Podrías haber evitado todo esto», dijo en voz baja, su voz cargada de acusación. «Deberías haberle escuchado ahora. Mira dónde estamos». El pecho de Paul se apretó. Sabía que ella tenía razón. Cierto, pero admitirle incluso para sí mismo parecía demasiado. Asintió con rigidez. Sin confiar en sí mismo para hablar, los paramédicos cargaron a Julia en la ambulancia y en cuestión de momentos se dirigían a toda velocidad hacia el hospital. Paul se quedó allí en la puerta mirando cómo la ambulancia desaparecía en la distancia. La realidad de lo que acababa de suceder se estaba hundiendo por primera vez en su carrera. No sabía qué hacer a continuación. La mano aterrizó en su hombro y Paul se giró para ver al oficial Reynolds, su colega, que había observado en silencio todo el clon. Así que había una mirada de preocupación en el rostro de Reynolds, pero había algo más allí, un destello de conocimiento. «Grabé todo el asunto», dijo Reynolds en voz baja a cada momento. «Tienes suerte de que la lleven al hospital, pero esto no ha terminado. Cruzaste una línea hoy, Paul, y ese video lo va a demostrar». El estómago de Paul cayó. Reynolds había estado filmando todo el tiempo, capturando no solo el arresto de Julia, sino también la forma en que la había ignorado, por favor, la forma en que había desestimado su dolor. Todo estaba en cinta porque Paul preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. «¿Por qué hiciste eso?» Reynolds se encogió de hombros, su expresión se endureció. «Pero alguien tenía que hacerlo. No puedo quedarme de brazos cruzados y ver que este tipo de cosas suceden más. Crees que eres intocable, pero no lo eres, y ahora hay pruebas». Paul sintió un sudor frío brotar de su piel. Su mente corría pensando en las implicaciones que tendría si ese video salía a la luz. Reynolds no esperó una respuesta, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Paul parado allí lidiando con la enormidad de la guerra que acababa de suceder. El control que había luchado tanto por mantenerse había ido escabulléndose entre sus dedos como arena. La atmósfera en la estación de policía era tensa, todos los oficiales conscientes de que algo importante se estaba desarrollando. El oficial Paul Stevens estaba de pie cerca del mostrador de recepción, todavía tambaleándose por la comprensión de que sus acciones habían sido captadas por la cámara del oficial Reynolds. Su mente corría con las posibles repercusiones de su carrera, su reputación, y las consecuencias legales de sus decisiones pendían de un hilo. Julia Anderson había sido trasladada de urgencia al hospital y no había forma de deshacer lo que ya se había puesto en marcha. A medida que pasaban los minutos, Paul sintió que las paredes se cerraban sobre él. Trató de mantener la compostura, pero por dentro estaba entrando en pánico. ¿Qué pasaría si ocurría lo peor? ¿Qué pasaría si Julia o su bebé no sobrevivían? Los paramédicos habían dejado en claro que la situación era crítica y ahora todo lo que podía hacer era esperar noticias. La culpa lo estaba invadiendo, un sentimiento desconocido con el que nunca antes había lidiado. De repente, las puertas principales de la estación se abrieron con fuerza y entró Thomas Anderson, el esposo de Julia. Su expresión era una mezcla de furia controlada y determinación, e incluso desde el otro lado de la habitación, Paul podía sentir la intensidad de su presencia. Thomas era conocido como un abogado poderoso, y Paul había oído hablar de su reputación de luchar contra las violaciones de los derechos civiles. Aunque estuvo aquí y estaba claro que no iba a dejar que esto pasara en silencio, Thomas se dirigió directamente a la recepción, su voz cortando el aire como un cuchillo. «Quiero hablar con quien esté a cargo ahora mismo». El oficial detrás del escritorio miró nerviosamente a Paul sin estar seguro de cómo responder. Paul sintió que se le retorcía el estómago. Había estado temiendo este momento desde que la ambulancia se había llevado a Julia, pero ahora que estaba aquí no estaba seguro de cómo manejarlo. «Ese sería yo», dijo Paul dando un paso adelante tratando de proyectar un aire de autoridad, pero su voz carecía de su confianza habitual. «Soy el oficial Stevens, manejé el arresto». Thomas se giró. Lentamente sus ojos se clavaron en Paul con una mirada tan fría que podría congelar el agua. «Manejó», repitió, su voz peligrosamente calma. «Llama lo que hiciste manejando la situación». Paul tragó fuerte, su boca de repente se secó. «Mira, entiendo que estés molesto». Thomas interrumpió, su voz levantándose ligeramente. «Mi esposa embarazada está en el hospital ahora mismo por tu culpa y está luchando por la vida de nuestro hijo porque decidiste que arrestarla era más importante que escucharla». Sus palabras fueron agudas, cada una un golpe directo al ya frágil sentido de control de Paul. La tensión en la habitación era palpable, cada oficial observando el enfrentamiento desarrollarse, pero nadie se atrevió a intervenir. Thomas no era solo otro ciudadano enojado, era un abogado con reputación de destrozar departamentos de policía que cruzaban la línea, y todos lo sabían.
Paul trató de mantener la calma, pero sus nervios lo estaban dominando. «Mira, estamos haciendo todo lo que podemos», dijo su voz. Temblorosa, los paramédicos la tienen en buenas manos. No sabía que las cosas se pondrían tan mal. Thomas entrecerró los ojos, y por un momento el romano sintió más frío. «¿No lo sabías?», repitió lentamente, su voz apenas por encima de un susurro. «Te dijo que tenía dolor, te dijo que necesitaba ayuda, y la ignoraste». Dio un paso más cerca de Paul. La ira en su voz apenas contenía. ¿Qué clase de persona le hace eso a una mujer embarazada? Paul sintió que su corazón latía en su pecho. Abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. No tenía defensa, nada que pudiera decir que arreglara esto. La verdad había cometido un terrible error, y ahora estaba cara a cara con las consecuencias. Antes de que Paul pudiera intentar explicar más, la puerta de la estación se abrió de nuevo, y en medio de un oficial más, el hombre H. Santa firmó en secreto el arresto. Tenía una mirada de determinación sombría en su rostro, y el estómago de Paul cayó cuando se dio cuenta de lo que vendría después. Reynolds caminó directamente hacia Thomas, ignorando por completo a Paul. «Señor Anderson», dijo con voz firme, «soy el oficial Reynolds. Te envié el video». La sangre de Paul se convirtió en hielo. El video, las imágenes que mostraban todo, cómo había ignorado ese de Julia, cómo había desestimado su dolor y cómo se había negado a escuchar cuando ella rogó ayuda. Ese video estaba a punto de ser su perdición. Thomas asintió secamente, su expresión todavía llena de ira, pero también con un sentido de propósito. «He visto el video», dijo con voz baja pero poderosa, «y puedo prometerte que habrá consecuencias por lo que sucedió aquí hoy». Paul sintió que su mundo se derrumbaba a su alrededor. No había salida ahora. El video era una prueba negable de su mala conducta, y con Thomas Anderson en el caso, sabía que su carrera y posiblemente más había terminado. El silencio en la habitación era ensordecedor. Cada oficial contenía la respiración mientras la confrontación alcanzaba su punto de ebullición. Thomas se volvió hacia Paul. Su voz era firme, pero estaba llena de furia fría. «Vas a pagar por lo que le hiciste a mi esposa», dijo en voz baja, pero no había forma de confundir la amenaza en sus palabras. «Me aseguraré de eso», pero sin decir otra palabra. Thomas se dio la vuelta y salió de la estación. Su abrigo ondeaba detrás de él mientras salía hacia la noche. La puerta se cerró con un ruido sordo, dejando a Paul parado en medio de la habitación, completamente derrotado. El oficial Reynolds miró a Paul. Su expresión era ilegible. «Traté de decírtelo», dijo en voz baja antes de darse la vuelta y alejarse, dejando a Paul solo con el peso aplastante de lo que acababa de pasar. Paul se quedó congelado ante la enormidad de la situación que se hundía en su carrera. Había terminado. Su reputación estaba destruida, y pronto el mundo entero sabría lo que había hecho. No había forma de escapar de las consecuencias de sus acciones. Las secuelas del incidente resonaron en la estación de policía como una tormenta silenciosa. El oficial Paul Stevens estaba sentado en su escritorio, con las manos entrelazadas con fuerza, los ojos fijos en la superficie frente a él. No se había movido desde que Thomas Anderson se había ido, y ahora el peso de todo lo que había sucedido se estaba derrumbando sobre él. Su carrera, una vez estable y predecible, ahora se sentía como si se estuviera desmoronando debajo de él. El video estaba ahí. Era evidente que Paul había ignorado el brillo de Julia Anderson, había desestimado su dolor y se había negado a tomarla en serio. Pensó que no había forma de escapar. Ahora el departamento ya había comenzado una investigación interna, y Paul sabía que una vez que todo estuviera expuesto, sus días como oficial estaban contados en el hospital hasta que Julia se estuviera recuperando. El estrés y el trauma del arresto habían causado complicaciones con su embarazo, pero afortunadamente los paramédicos habían llegado. Es hora de estabilizar su condición. Su bebé estaba a salvo, aunque las cicatrices emocionales de lo que había pasado tardarían mucho más en sanar. Thomas se sentó a su lado, su mano sosteniendo suavemente la de ella, el alivio en su corazón palpable. «¿Estás bien?», susurró su voz llena de ternura. «El bebé está bien». Julia asintió, sus ojos todavía pesados por el cansancio, pero había un destello de fuerza en su mirada. «Estoy tan feliz de que estés aquí», dijo suavemente. No sabía si lo lograría. Thomas le apretó la mano, su mandíbula apretada con la ira que aún hervía a fuego lento debajo de la superficie. «Que te hicieron es imperdonable», dijo en voz baja, aunque la intensidad en su voz era inconfundible. «Van a pagar por esto, Julia. No voy a dejar que se salgan con la suya». Julia asintió de nuevo, aunque su enfoque estaba en su bebé, en el hecho de que ambos habían sobrevivido así. «Que solo quiero seguir adelante», dijo, su voz teñida de tristeza, «pero sé que esto no ha terminado». Thomas se inclinó más cerca, su expresión firme. «Lucharemos contra esto», dijo, «y ganaremos. Stevens y todos los involucrados van a». No había duda en su mente de que ya había comenzado a preparar un caso, y con evidencia de video en la mano de que no había forma de que el departamento pudiera negar lo que había sucedido en la estación. Las consecuencias ya estaban comenzando a desarrollarse. Las noticias del arresto y el video se habían difundido rápidamente, y ahora los medios estaban llenos de historias sobre él.
Tratamiento de una mujer negra embarazada bajo custodia policial. Las protestas comenzaban a formarse con grupos de derechos civiles que exigían justicia para Julia y una revisión del sistema que había permitido y llamado al sistema a hacer que ocurriera tal injusticia. Los colegas de Paul se mantenían alejados de él, algunos por incomodidad, otros por miedo a que pudieran ser implicados por asociación. Reynolds, el oficial que grabó el video, había sido entrevistado como parte de la investigación interna y ahora sería considerado un denunciante por los medios. El video se había convertido en una pieza central de evidencia y estaba claro que no había forma de ocultar lo que había sucedido. El departamento en sí estaba bajo un intenso escrutinio y los altos mandos estaban presionando a Lynn para que manejara las consecuencias. El jefe de policía ya había hecho una declaración pública. Declaración prometiendo una investigación exhaustiva y una reacción disciplinaria contra los responsables. Paul sabía lo que eso significaba, que sería que cargaría con la culpa. Los días pasaron y Paul fue puesto oficialmente en licencia administrativa. Mientras la investigación continuaba, pasó esos días en aislamiento repitiendo los eventos una y otra vez en su mente, tratando de averiguar cómo todo había salido tan mal, pero en el fondo sabía la verdad, se había equivocado desde él principio y ahora estaba pagando el precio. Thomas presentó una demanda contra el Departamento de Policía citando no solo el arresto ilegal, sino también la discriminación racial y el abuso de poder. El caso rápidamente ganó atención nacional con la historia de Julia contada en todos los principales medios de comunicación. Thomas fue implacable en su búsqueda de justicia, decidido a asegurarse de que nadie más tuviera que pasar por lo que su esposa había soportado. Al final, el Departamento de Policía resolvió la demanda fuera de la corte, acordando pagar una suma sustancial en daños y perjuicios e implementar nuevas políticas para evitar que ocurrieran incidentes similares en el futuro. Pero para Julia y Thomas, el dinero era secundario a la verdadera victoria, la responsabilidad que se había impuesto al departamento. El oficial Paul Stevens renunció a la fuerza antes de que se pudiera concluir la investigación, sabiendo que su carrera en la aplicación de la ley había terminado. La vergüenza y la culpa de lo que había hecho lo seguirían por el resto de su vida y, como yo, siempre sería recordado como el oficial que había ignorado las súplicas de una mujer embarazada, lo que llevó a uno de los casos más publicitados de mala conducta policial en la memoria reciente. Para Julia y Thomas, el camino hacia la recuperación fue largo, pero encontraron fuerza el uno en el otro. Su bebé nació sano y cuando sostuvieron a su hijo por primera vez, supieron que habían luchado no solo por ellos mismos, sino por un futuro mejor para su familia.